Gloria al eterno y al soberano Dios. La lectura bíblica que voy a estar leyendo en esta oportunidad, pues la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, Dios odia el pecado, pero nunca va a odiar al pecador. Él dice que nuestros pecados nos separan de Él. Aquellos que pecan ganan su paga, que es la muerte. Sin embargo, es importante que nosotros meditemos y sepamos qué significa esto, qué es exactamente el pecado, y lo veamos de acuerdo a la óptica bíblica, podamos analizarlo de acuerdo a la palabra del Señor, y que nosotros verdaderamente sepamos lo que es pecado, porque a veces estamos equivocados. A una cosa que no es pecado le llamamos pecado, y a lo que es lo dejamos pasar por alto. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos al menos una cosa en común con cada hombre, con cada mujer, con cada niño que haya vivido alguna vez. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Usted tal vez me está escuchando y dirá, bueno, el pastor dice que todos pecamos, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, en Romanos 3:23, pero yo soy una persona demasiado buena, muy puntual, muy decente, no rompo un plato, a quien no le doy no le quito. ¿Cuándo yo he pecado? Para encontrar en la Biblia ese texto bíblico que dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. La misma palabra del Señor nos habla que todos somos pecadores en Adán. No somos descendientes del mono. Nuestros primeros padres, humanamente hablando, fueron Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, lo dice la Biblia, y Dios le había dado ordenanza, Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, usted se puede ubicar por ahí, y le dio ordenanza para que ellos hicieran o bien dejaran de hacer, pero desobedecieron a Dios. Luego que desobedecen a Dios, la justicia del Señor se cumple en ellos, y a través de Adán, como Adán, nuestros padres, nuestros primeros padres, los primeros humanos, si pudiera decirse así, entonces a su descendencia ese pecado los manchó, de tal manera que aún los que nacen vienen con la mancha del pecado, que le llamamos pecado adámico o bien pecado original. Usted se puede encerrar en un cuarto oscuro, con los ojos cerrados, no mirar a nadie, no hablar con nadie, pero allí no se va a relacionar con ninguna persona, eso está bien, no le va a hablar mal a nadie, no va a mirar a nadie. Aunque usted haga eso, usted sigue siendo un pecador. ¿Por qué? Porque somos pecadores en Adán. Lo dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿De qué es lo que está diciendo eso ahí? Bueno, lo que está diciendo que todos pecamos en Adán. Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado que Adán cometió vino la muerte, de igual manera esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que está diciendo Pablo a los romanos es que todos hemos pecado y que todos somos pecadores. No importa que usted sea judío, no importa que usted sea de cuál religión, todos somos pecadores en Adán. Ahora bien, sabemos, amados hermanos, que al venir la muerte, el pecado es una muerte espiritual, vino la muerte física y la muerte espiritual. Por eso que la salvación no es por obra, porque hay gente que puede decir, bueno, yo no le hago nada malo a nadie, y yo no le hago maldad a nadie, y yo soy muy bueno, como digo, muy moralista, muy puntual, muy decente. Sí, pero tienes un pecado. Eres culpable del pecado adámico, porque Adán nos manchó a nosotros. El pecado lo tenemos detrás de la oreja, como decimos por ahí, como dicen por ahí. Todos somos pecadores en Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado vino la muerte, igual la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que quiere decir que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nadie, absolutamente nadie, está libre de tal condenación, de tal muerte, porque ahí lo que se aplicó fue la justicia de Dios. En Adán y su posteridad se aplicó la justicia de Dios, porque ya se lo habían advertido. Y fallan, no le importa lo que Dios le dice, pecan, fallan. Entonces, condenaron al hombre, somos condenados en Adán. Ahora bien, ¿qué sucede? Ahí se constituyó un pecado porque desobedecieron a Dios. El pecado es todo aquello que tiene que ver con desobedecer a Dios. Todo lo que tiene que ver con un acto de desobediencia a la ley del Señor, todo lo que tiene que ver con un acto de desobediencia a la ley de Dios es pecado. Al mandato del Señor es pecado. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. Desobedecer al Señor. Desobedecer a Dios. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en vivir caminando en la vida nuestro propio camino. Tenemos que ocuparnos en tomar en cuenta a Dios, porque a Dios le podemos ofender de cualquier manera. A Dios le ofendemos de pensamiento. A Dios le ofendemos de palabra, de hecho. De cualquier manera ofendemos al Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La naturaleza del hombre fue dañada. La naturaleza del ser humano fue afectada. En el hombre no hay nada bueno. En el hombre hay maldad. En el hombre hay engaño. En el hombre hay mentira. En el hombre hay traición. En el hombre hay robo. Hay carnalidad. De tal manera, hermano, ese pecado adámico, estoy hablando del pecado original, porque luego se suman otros pecados que cometemos. Usted puede ser libre de todos los otros pecados, pero del adámico no. Y ese es igual a todos. Por lo tanto, es importante que sepamos que lo único que puede librarnos del pecado es la sangre de Jesucristo. Cuando Dios vio a la humanidad perdida en su delito y pecado, en su maldad, que todos se desviaron, como lo dice el mismo Romano, a una se hicieron inútiles. Y lo voy a leer para que usted sepa que no estamos usando un texto como pretexto, sino que estamos tratando de manejar la Biblia, cada texto con su contexto, para que nos podamos entender. No hay justo, ni aún uno.
Lo dice la Biblia, Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú ves aquella gente que se cree que son súper espirituales y que ellos no pecan, que ellos no fallan. Por eso es que no podemos juzgar a nadie. Porque esa naturaleza pecaminosa caída, nuestra lucha principal es con nuestra naturaleza, con nuestra gran miseria. Esa es la gran miseria del hombre, su naturaleza que es inclinada al pecado. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando Pablo en la carta a los Romanos. ¿Y usted sabe de quién es que está hablando ahí, Pablo? De ti y de mí. De ti y de mí. De tu pecado y de mi pecado. De nuestra miseria. De nuestra maldad. De nuestra gran corrupción. Señores, somos un poquito diferentes. ¿Usted sabe por qué? Por la gracia de Dios. Pero que nadie piense que por mérito alguno va a llegar al cielo, solamente la sangre de Jesucristo, porque este cuerpo es corrupto, este cuerpo, esta carne, le atrae el pecado, le atrae la maldad, le atrae todo lo que no le agrada a Dios. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Y esto es tan cierto que Pablo en un momento se llamó miserable. Miserable de mí. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Porque el apóstol Pablo estaba luchando con su pecado. Hay gente que no, hay gente que cree que porque ayuna mucho, que porque tienen muchos años en el evangelio, que porque usan esto, lo otro, que no, que mataron la carne. Mire, si usted mata la carne, se muere. Mientras esa carne esté viva, usted va a tener deseo de pecar. Tú lo vas a tener y yo también. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso que no podemos ser cristianos hipócritas. Tenemos que ser sinceros y tenemos que hablar la verdad y decir sí, somos unos miserables pecadores que si nos separamos de Cristo, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque esta carne es corrupta. Y Pablo fue más sincero que muchos de nosotros, que nos ocultamos detrás de una ropa, detrás de una religión. No, mírame, yo soy muy santo, mírame, yo soy esto, yo soy el más santo de la iglesia. Romanos 7:24 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, aleluya. Él nos dijo, yo le doy gracias a Dios por los ayunos, yo le doy gracias a Dios porque yo soy muy bueno. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy muy evangélico, el más evangélico de la iglesia, el más religioso soy yo. No. Por los méritos de Cristo, dice Pablo. Luego que habló de ese cuerpo corrupto que lo atraía al pecado, entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y oiga lo que dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Tú sabes por qué la salvación no es por obra? Porque siempre tú vas a fallar con la carne. Y la ley dice que para tú ser salvo necesitas cumplir las 100 letras de la ley. Si cumplen la 99.9 y te falta el punto 9, eres culpable por todas. Por eso es que no es por ley, es por gracia. La gente no lo quiere entender y algunos quieren vivir en la ley, y por ley. Guarda la ley, está bien, pero siempre vas a fallar. Siempre vas a fallar. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esto importante? La gracia de Cristo en nosotros, el poder de Dios en nosotros, el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Señor, en nosotros no hay nada bueno. En nosotros lo que hay es maldad. En nosotros lo que hay es mentira. No te separes de Cristo.
No te separe de Cristo. Y hay que decírselo a la gente con sincero corazón. Fortalezca lo espiritual, porque si deja que lo espiritual mengüe, la carne lo domina, porque esa carne es suya y la mía es corrupta. Y eso viene desde Adán. Yo te voy a decir una cosa. La carne siempre va a tratar de incitarte al pecado. Ahora, la diferencia es que tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir, no haga eso, haz esto. Y ahí es donde se marca la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Pero los dos sienten tu deseo de pecar. Que a mí que ningún cristiano me venga a mí diciendo que no siente deseo de pecar. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Nuestro cuerpo es corrupto. Y usted tiene que estar claro con eso para que se cuide, para que se proteja, para que se llene de Dios, para que se llene de la palabra, para que se llene de la palabra y del Espíritu, para que cuando la carne lo incite al pecado, a la mentira, al engaño, al robo, a la fornicación, tú puedas oír la voz del Espíritu Santo que te dice, hijo mío, no lo hagas. Y ahí es donde se marca la diferencia. Los inconversos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros sí, y por eso es que no pecamos, pero no es por nuestra bonita cara que tenemos, no es por mérito alguno. Dice la palabra, amados hermanos, el pecado es tan grande, esa falla adámica, ese pecado original es tan grande y nos ha manchado tanto que aún nosotros estando en el Evangelio, eso no nos ha sido extirpado del todo. Por eso es que este cuerpo corrupto, Dios tiene que convertirlo en incorruptible, porque de la manera que estamos no le podemos ver la cara a Dios. Dice la Biblia que no hay hombre que haga completamente el bien y nunca peque. Yo tengo 20 años en el Evangelio sin pecar, mentiroso. Yo tengo 10 años en el Evangelio y nunca he fallado, mentira. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Usted peca. Pastores, sacerdotes, apóstoles, profetas, que hablen lengua o no hablen lengua. Usted tiene un día que falla porque esa carne es fuerte, es débil más bien y te incita al pecado. Ahora, ¿qué dice Dios? No te preocupes que yo te voy a perdonar. Tampoco vayas a decir, yo voy a pecar porque Dios me va a perdonar. No, los santos perseveran en la salvación. Dios, a través de su palabra, nos advierte. El cristiano se cuida más de Satanás que de él mismo. ¿Usted sabía eso? Muchos de nosotros nos cuidamos más de Satanás que de nosotros. Y es todo lo contrario. El enemigo, para poder hacerte pecar, necesita una debilidad tuya. ¿Te gustan las mujeres? El diablo te va a hacer caer por ahí. Seguro. ¿Tú eres débil con las mujeres? Cuídate. ¿Te gusta la cerveza? Por ahí que viene Satanás. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuidarte de ti. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo hasta de lo que sabes para que no te llene de orgullo, de prepotencia y te crea lo mejor. Porque cuando te llene de orgullo y de prepotencia te vas a caer. Necesita caminar humillado, necesita caminar humillado bajo la mano poderosa de Dios y pedirle al Señor que te guíe y pedirle al Señor que te dé fuerza, porque con tu propia fuerza tú no puedes. ¿Usted no se acuerda que José salió huyendo? Entonces aparecen muchos que dicen, no, yo voy a quedar siendo mejores que José, creyendo ser mejores que José. Y viene el enemigo y lo engaña y lo tumba. Varón, corra. Corra, que la carne suya le gusta esa oferta que le están dando. Satanás no es un tonto. Satanás te ofrece lo que a ti te gusta. Satanás te va a ofrecer donde esté la necesidad. Ahí es donde el enemigo... ¿Usted no se acuerda que cuando Cristo salió con hambre, qué fue lo primero que el diablo le dijo? Mira esas piedras, cómetela, conviértela en pan. Con Cristo así lo hizo y lo va a tratar de hacer contigo. Entonces tú tienes primero que fortalecer tus debilidades. Si tú sabes que tú lo que vives chismeando, que tú lo que vives criticando, cuídate y no te juntes con gente chismosa, porque esa es tu debilidad, varón, y te va a hacer caer el diablo, porque te va a mandar emisario
para que tú caigas en esa tu debilidad. Entonces, tú como sabio, que eres una persona de Dios, dile, mira, Dios mío, yo sé que yo tengo la lengua bien larga. Ayúdame, Señor. Tú ves, tú vienes con sinceridad delante de Dios. Yo sé que me gusta hablar lo que no de todo el mundo. Me gusta criticar, Señor. Y tú vienes y te humillas. Yo te entrego esto. Mira, Señor, me gustan las mujeres. No me conformo con la mía. Cuando veo la otra me pongo a temblar. Señor, y tú vienes con sincero corazón. Tú vienes con sincero corazón. Y habla con Dios. Y le dice, Señor, yo te entrego esta debilidad. Entonces Dios te va a ayudar. Señor, mira, me gusta la cerveza. Señor, la cerveza me atrae. Tú se lo puedes decir a Dios. Y Dios te va a ayudar porque Dios lo que quiere es que caminemos en sinceridad. Señor, mira, esta es mi debilidad. Porque entonces el enemigo va a usar tu debilidad. Tiene que saberlo, tiene que entenderlo. El enemigo, donde tú estás débil, es lo que él usa para pecar, para hacerte pecar. Cuando tú vienes a Dios de todo corazón, reconociendo que tú eres un pecador, entonces Dios te perdona. Pablo, los apóstoles, David, toda esa gente reconocían que eran pecadores. El salmista se atrevió a decir, soy tan pecador que aún en pecado me concibió mi madre. Porque ella era pecadora también. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender esto. Debemos preocuparnos en entender esto. Ese deseo por las cosas que no son, va a estar ahí tratando de atacarte. Muchos se confunden y se van por el deseo que tienen. Quédate ahí y alaba al Señor y lucha. Esa es tu lucha. Esa es tu debilidad. Sigue luchando. Sigue luchando con Dios y abrázate de Él, que Él no te va a dejar. Él no te va a ofender, porque Él no te va a desechar, porque Dios sabe que esa es tu lucha. Ahora, no caiga en el pecado, porque el pecado trae consecuencias. Dios te perdona, Dios te limpia de toda maldad, de todo pecado, pero el pecado trae su consecuencia. Para salvación te perdona, pero vas a vivir con las consecuencias de tu pecado. Porque de alguna manera Dios tiene que llamar al hombre alerta para que tenga cuidado. Ah, no, Dios me va a perdonar, déjame hacerlo. Ten cuidado. Yo conocí uno que, no, Dios me perdona, y se fue. Y lo invitaron por ahí, una muchacha. Y se fue con su muchacha. Ay, Señor, aquí yo estoy, yo he pecado, perdóname, Señor. Yo sé que lo hice mal, amén, Él me perdona. Y buscó los versos bíblicos que hablaban del perdón, ok. De repente le empezó a dar una tos y una gripe y empezó a ponerse flaco. Y fue a chequearse. Tenía SIDA, que se lo pegó la jovencita con quien se fue. ¿Cómo se llama eso? Consecuencia. Dios lo perdonó, seguro. Dios lo perdonó, pero las consecuencias estaban ahí. ¿Tú me entiendes? Las consecuencias, ahí duró un tiempo con su SIDA, alabando al Señor y buscando a Dios. Luego se murió, se fue con Cristo. Dios lo perdonó, pero vivió con una consecuencia. Entonces, debemos estar claros y conocer estas cosas. Es cierto que Dios te perdona, pero las consecuencias están. El pecado, aunque estamos frente a un Dios perdonador, aunque estamos frente a un Dios bueno, aunque estamos frente a un Dios de misericordia, el pecado te trae problema. El pecado te hace daño. El pecado te hace daño. Te pone feo, te maltrata, te pone todo desaliñado, horrible. Por lo tanto, hermano, vamos a desechar el pecado. Te invito con todo el corazón a saber quién eres tú, quiénes somos, qué hay dentro de nosotros. Te invito a escudriñar para que conozca la miseria que hay entre nosotros y te cuide, nos cuidemos todos. Y sobre todo no juzguemos cuando alguien peca. Oremos por esa persona y ayudémosla, porque un día podemos fallar nosotros. Un día como hoy yo te invito, amado, a que tú te levantes y pongas tu confianza en Dios. El pecado daña,
el pecado te acaba. El pecado nos separa del Señor. El pecado daña a la familia. El pecado acaba con todo. Por eso yo te invito hoy a que te acerques a Dios y lo hagas con sincero corazón. El Señor tiene planes lindos contigo, de bendecirte en gran manera.